Andrés había soñado durante años con viajar a México. Desde su hogar en España, había escuchado historias sobre la calidez de las personas, el color de los mercados, el sabor intenso de la comida y, por supuesto, la música que siempre parecía acompañar el aire. Finalmente, llegó el día de su partida. El vuelo fue largo, pero su emoción lo mantenía despierto. Imaginaba las ruinas de Chichén Itzá, los mariachis en las plazas y la posibilidad de perderse en los laberintos de una ciudad llena de historia. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Cancún, el calor lo envolvió como un abrazo cálido, una bienvenida tangible de una tierra vibrante y llena de vida. Las calles estaban llenas de coloridas tiendas de artesanías, donde los vendedores ofrecían sombreros de palma y collares de jade. A lo lejos, el sonido del tráfico se mezclaba con las voces animadas de los turistas que caminaban por las avenidas. Andrés sacó su mochila y respiró profundamente, dejándose llevar por el ritmo de una ciudad que parecía no dormir. Decidió tomar un taxi hasta su alojamiento, un pequeño hostal en una zona tranquila cerca del centro. Mientras avanzaban por las calles, observó cómo los edificios viejos, pero bien cuidados, se mezclaban con nuevos desarrollos, creando un contraste único entre lo antiguo y lo moderno. Se sintió como un espectador que acababa de entrar en una película. No conocía aún las costumbres, las normas o las expectativas de los mexicanos, pero estaba dispuesto a aprender. Eso es lo que quería, una inmersión total. Quería comprender más allá de lo que los turistas veían a simple vista. Al llegar al hostal, fue recibido por una mujer de rostro amable, Ana, quien le dio la bienvenida con un caluroso «Bienvenido a México», en un español rápido, pero claro. Andrés no pudo evitar sonreír, pensando que su aventura estaba por comenzar. Ana le entregó la llave de la habitación y le indicó que podría descansar por un rato, pero que, si quería, podía salir a explorar la ciudad. Sin pensarlo dos veces, Andrés dejó sus cosas y se dirigió al mercado local. Quería probar la comida típica, sentir el ambiente. Al caminar por las calles estrechas, vio puestos que vendían desde tacos de carnitas hasta tamales envueltos en hojas de maíz. Las voces de los vendedores, que gritaban ofertas y saludaban a los clientes de manera familiar, le daban a todo un aire de calidez. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, lo que hizo que la escena pareciera aún más mágica. Al llegar al mercado fue recibido por el bullicio. La mezcla de olores era abrumadora. El cilantro fresco se mezclaba con el chile y las tortillas calientes parecían invitarlo a probarlas. Andrés se acercó a un puesto y saludó al hombre que estaba detrás del mostrador con un tímido «Hola, ¿qué tal?» «¿Qué?» El vendedor, que llevaba una camiseta de fútbol de la selección mexicana, levantó la vista y le respondió con una sonrisa. «¿Qué tal, amigo? ¿Te gustaría probar unos tacos al pastor? Son los mejores de la ciudad, te lo aseguro». Andrés, emocionado, asintió con la cabeza y pidió 2. Mientras el hombre los preparaba, Andrés miraba a su alrededor, observando a los demás clientes y cómo interactuaban entre sí. El ambiente era cálido y familiar, aunque él todavía se sentía un poco fuera de lugar. No tenía un conocimiento perfecto del español mexicano, y las diferencias en el ritmo y las expresiones del idioma lo hacían sentir que aún le faltaba mucho por aprender. «¿De dónde eres?», preguntó el vendedor mientras le entregaba los tacos. «De España», respondió Andrés sonriendo ligeramente, esperando algún comentario relacionado con su acento. El hombre lo miró un momento y luego soltó una risa ligera. «Ah, ya sabía. Se nota en la manera de hablar, pero no te preocupes, aquí hablamos todos rápido, ¿eh? Tienes que acostumbrarte a eso». Andrés se sintió un poco avergonzado, pero trató de no mostrarlo. Agradeció los tacos y dio el primer mordisco. El sabor era explosivo, mucho más intenso que cualquier cosa que hubiera probado antes. Las salsas, el cerdo perfectamente sazonado, la frescura del cilantro. Todo se mezclaba perfectamente. No era solo la comida, era la sensación de estar allí, de estar viviendo algo auténtico. Mientras comía, notó a un grupo de turistas que se acercaban a su puesto. Uno de ellos,
Un hombre de aspecto europeo comenzó a quejarse en inglés sobre la rapidez con la que el vendedor le había servido. Andrés, sintiendo la incomodidad en el aire, siguió comiendo en silencio, observando cómo la situación se desarrollaba. El hombre parecía molesto por no recibir su pedido. A la perfección, y finalmente dijo en voz alta con una clara frustración: «Esta camarera no sabe qué significa eso. Esto no es lo que pedí». Andrés, aún saboreando el taco, miró al vendedor, quien no parecía molesto. De hecho, el hombre se inclinó ligeramente hacia el turista y le respondió con una calma impresionante. «I understand you just fine. But do you understand what you're saying about me?» La respuesta en perfecto inglés dejó al turista sin palabras. Él se quedó mudo, mirando al vendedor con una mezcla de sorpresa y vergüenza. El ambiente en el mercado se volvió aún más tenso por un momento, pero luego la calma regresó. El turista, algo avergonzado, se retiró sin decir palabra. Andrés observó la escena en silencio, sintiendo una mezcla de incomodidad y admiración por la forma en que el vendedor manejó la situación. En ese momento se dio cuenta de que el México que conocía solo a través de su mente ahora tenía una nueva cara. Una cara llena de respuestas inesperadas, de historias ocultas y de gente dispuesta a enseñarle, pero solo si él estaba dispuesto a aprender. Con una sensación extraña en el pecho, Andrés terminó su taco y se preparó para lo que fuera que el día siguiente le deparara. Pero una cosa era segura: estaba empezando a darse cuenta de que su viaje, lejos de ser solo una escapatoria, era una puerta a algo mucho más profundo, algo que no podría entender completamente hasta que se sumergiera de lleno en la vida mexicana. Al día siguiente, Andrés despertó temprano. La luz del sol ya se filtraba a través de las cortinas de su habitación, calentando el aire fresco de la mañana. Se sintió renovado, con energía y decidido a aprovechar al máximo el día. Decidió regresar al mismo restaurante donde había tenido el encontronazo con el turista el día anterior. Quería experimentar más de la comida local, y también se sentía intrigado por la camarera que había manejado la situación con tanta gracia y seguridad. Al llegar, el restaurante estaba un poco más tranquilo que el día anterior, con pocas mesas ocupadas. El aroma del café y los tamales recién hechos llenaba el aire. Andrés se acercó a la barra y pidió un café, pero antes de que pudiera sentarse, vio a la camarera de ayer. Estaba limpiando una mesa cercana, con su uniforme impecable y una sonrisa que parecía estar siempre presente. «Buenos días», saludó Andrés, en un español algo torpe pero firme. «¿Cómo estás?» La camarera levantó la vista y al ver a Andrés, su rostro se iluminó. «Oh, el españolito que se quejaba del pedido», dijo con una sonrisa traviesa. «¿Te vas a quejar otra vez?» Andrés se sintió algo avergonzado al recordar cómo había reaccionado el día anterior, pero también se sintió aliviado al ver que ella no lo juzgaba. «No, todo lo contrario», respondió rápidamente. «Vengo a probar más cosas y a disculparme por mi comportamiento ayer». La camarera lo miró por un momento, como si evaluara sus palabras. Luego, sin cambiar la expresión en su rostro, asintió. «Eso está bien. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos», dijo con una calma que Andrés no pudo evitar admirar. Andrés no sabía muy bien cómo continuar la conversación. El español que estaba aprendiendo seguía siendo algo torpe y sentía que podía cometer más errores. Pero la camarera parecía no molestarse. Su actitud tranquila y abierta hacía que Andrés se sintiera más cómodo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Andrés después de un breve silencio. «Me llamo María», respondió ella mientras comenzaba a limpiar otra mesa. «¿Y tú?» «Andrés», dijo él sonriendo ligeramente. No estaba seguro de qué más preguntar, pero sentía que esta conversación, aunque simple, ya era un buen paso hacia la integración. La idea de hablar con los locales de manera más fluida lo atraía cada vez más. María lo observó por un momento y luego le ofreció una propuesta. «Si realmente quieres entender México, no solo tienes que aprender español, sino también sus costumbres, su historia y lo que realmente significa estar aquí. La comida,
la gente, todo tiene un sentido profundo, dijo mientras se acercaba a la mesa en la que Andrés se había sentado. ¿Por qué no me acompañas a un mercado esta tarde? Te puedo enseñar un par de cosas. Andrés se sintió un poco sorprendido, pero aceptó con entusiasmo. Era exactamente lo que había estado buscando, una manera más genuina de conectarse con la cultura mexicana, más allá de los clichés turísticos. Me encantaría. ¿A qué hora? Después de la comida, alrededor de las 3, prepárate para perderte en un mar de olores, colores y gente. México no es lo que parece a simple vista, Andrés. Si tienes la mente abierta, te aseguro que vas a descubrir cosas que nunca esperaste. La idea de conocer un mercado local lo llenaba de expectativas. Sabía que sería una experiencia completamente diferente a cualquier otra que hubiera tenido antes. Pero también sentía que, al menos por primera vez desde que llegó, había encontrado una persona dispuesta a mostrarle la verdadera esencia del lugar. María no parecía tener prisa, ni quería hacer de su trabajo solo un intercambio comercial. Su interés parecía genuino, y eso sorprendió a Andrés. María se alejó para atender otra mesa, dejándolo pensativo. Su invitación había despertado en él una mezcla de curiosidad y emoción. Andrés se levantó de su asiento y antes de salir, se acercó al mostrador para pagar su cuenta. El restaurante, con sus paredes de colores cálidos y el sonido de la música tradicional mexicana de fondo, le daba una sensación de pertenencia, aunque fuera pequeña. «Gracias por la invitación», dijo Andrés mientras pagaba. «Nos vemos a las 3, entonces». María le sonrió con una mirada que parecía transmitir más de lo que las palabras podían decir. Cuando Andrés salió del restaurante, el aire cálido lo envolvió nuevamente. La ciudad, aunque bulliciosa, parecía ofrecerle una calma que nunca había encontrado en su hogar. Todo era nuevo, y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Su mente comenzó a volar con pensamientos sobre la tarde que tendría, sobre lo que podría aprender de esta nueva amiga y del país que tan profundamente lo estaba cautivando. Mientras caminaba de regreso al hostal, Andrés se detuvo frente a un mural pintado en la pared de un edificio. El mural representaba a figuras tradicionales, luchadores de lucha libre y símbolos prehispánicos que evocaban la historia antigua del lugar. Todo parecía una invitación a sumergirse más en la cultura de México. Andrés sonrió para sí mismo, sintiendo que estaba en el principio de un viaje mucho más grande, uno que no solo implicaba aprender un idioma, sino también entender un modo de vida. Y esa tarde lo sabría. El mercado al que María lo había invitado era una mezcla fascinante de caos organizado. Desde el momento en que Andrés entró, el bullicio de voces y el olor a especias lo envolvieron por completo. El calor del mediodía hacía que el aire pareciera más denso, pero la animada atmósfera lo mantenía alerta. Los puestos de frutas, verduras y especias estaban llenos de colores vivos, y el sonido de las personas regateando resonaba en sus oídos. No era un mercado turístico, era un mercado real, de la gente que vivía allí. «Aquí es donde la gente compra lo que realmente necesita», le explicó María mientras caminaban entre los puestos, su tono relajado como si estuvieran paseando por el parque. «No es un mercado diseñado para los turistas, como el que viste ayer. Aquí la vida se siente de otra manera». Andrés observó con más atención, percibiendo las diferencias que hasta ese momento no había notado. Las frutas eran más frescas, las verduras parecían recién cosechadas. En las calles la gente intercambiaba no solo productos, sino historias, bromas y momentos de su vida cotidiana. La venta de pescado fresco, con los vendedores gritando para atraer clientes, era algo que él jamás había visto en su ciudad natal. El mercado no solo era un lugar para comprar, era un punto de encuentro, una comunidad en acción. Sin embargo, a pesar de la calidez de la gente, Andrés no podía evitar sentirse un poco fuera de lugar. Aunque intentaba adaptarse al idioma, su español seguía siendo rudimentario, y las frases locales, como el uso de «¿qué onda?» o «está cañón», lo dejaban confundido. Cada vez que alguien se dirigía a él en ese rápido español mexicano,
Él se sentía como si estuviera a punto de perder el hilo de la conversación. Quería encajar, pero a veces sentía que todo estaba fuera de su alcance. María, como si pudiera leer sus pensamientos, le lanzó una mirada comprensiva. «No te preocupes», dijo con una sonrisa que de alguna manera le dio algo de confianza. «A todos les pasa lo mismo al principio. México tiene su propio ritmo, y no es algo que puedas entender de inmediato. Pero si sigues escuchando, si sigues observando, lo vas a ir entendiendo». Andrés asintió, pero el sentimiento de incomodidad seguía allí. En España el ritmo de la vida era diferente. La gente tomaba más tiempo para comunicarse, para establecer una conversación tranquila. Aquí, en cambio, las personas parecían estar siempre en movimiento, hablando rápidamente, sin esperar que los demás comprendieran todo al instante. Era un ritmo acelerado que lo desbordaba un poco y le costaba seguir el paso. «Mira», dijo María mientras se detenía frente a un puesto de chile, «este es el chile habanero. Es tan picante que si no estás acostumbrado, te puede dejar sin aliento. Pero en la comida mexicana el picante es un arte. Lo importante no es solo el sabor, sino el equilibrio que se logra entre lo picante, lo dulce, lo ácido y lo salado». Andrés observaba fascinado el pequeño chile naranja, más pequeño de lo que imaginaba, pero con una intensidad que le resultaba difícil de comprender. No estaba seguro de si quería probarlo. María lo notó. «No te preocupes», dijo con una sonrisa burlona. «Si no lo quieres comer, al menos aprende a respetarlo. La comida aquí no es solo para llenar el estómago. Cada ingrediente tiene una historia. Cada plato tiene su significado». Andrés sintió que esas palabras calaban hondo en él. No era solo cuestión de aprender a hablar, de comunicarse bien con las personas. México era un país de historias, de cultura viva, que se transmitía en cada rincón, en cada gesto. Estaba entendiendo que para conectar verdaderamente con la gente, necesitaba mucho más que palabras. Necesitaba sentir lo que ellos sentían, comprender lo que representaban esos pequeños actos cotidianos. Después de recorrer el mercado, María lo invitó a sentarse en un pequeño puesto de jugos naturales. El dueño, un hombre mayor con una gran sonrisa, le sirvió 2 vasos de jugo fresco de mango. La bebida, dulce y refrescante, le dio a Andrés un respiro. María, mientras bebía, le explicó algo que le pareció aún más importante. «¿Sabes por qué te traje aquí, Andrés?», le preguntó mirando su rostro. «No solo porque quiero que pruebes cosas nuevas, quiero que veas cómo la gente se comunica aquí. Aquí todo se dice con el corazón, no solo con palabras. A veces, una mirada, un gesto, es más importante que lo que puedas decir». Andrés la miró, confundido pero intrigado. No estaba seguro de que pudiera entender completamente lo que María quería decir, pero algo en sus palabras le hizo pensar que estaba comenzando a ver más allá de la superficie. «Pero, ¿cómo puedo entender todo eso?», preguntó, un poco frustrado con la idea de que no iba a poder captar todos esos matices de inmediato. María lo miró con compasión. «Con el tiempo, solo necesitas estar presente. Escuchar, vivir la experiencia. Y no te preocupes si al principio no entiendes todo. Yo te ayudaré, pero tienes que estar dispuesto a dejarte llevar». Andrés sintió una mezcla de calma y ansiedad al mismo tiempo. Sabía que estaba en el camino correcto, pero también era consciente de que el proceso de adaptación no iba a ser fácil. México, con su ritmo frenético, su gente cálida y sus tradiciones complejas, le ofrecía un desafío que él no había anticipado, pero al mismo tiempo sentía que este desafío era exactamente lo que necesitaba para crecer. Se recostó en su silla, mirando a las personas que pasaban rápidamente, y comenzó a entender que, más que un simple viaje, estaba viviendo una experiencia que lo cambiaría para siempre. La tarde transcurrió entre risas y nuevas lecciones de la vida mexicana. María, con su paciencia infinita, guiaba a Andrés a través de cada rincón del mercado, explicando cada historia detrás de los ingredientes, los puestos y la gente que los atendía. Andrés estaba impresionado por la profundidad de lo que lo rodeaba.
Cada gesto, cada palabra, tenía un significado que, aunque no siempre entendía, comenzaba a intuir, pero al llegar la noche, algo cambió en él. Estaba sentado en el hostal, revisando sus notas, cuando de repente la realidad de su situación lo golpeó. Recordó que aún no hablaba el español de manera fluida. Sus conversaciones seguían siendo torpes y, aunque había aprendido mucho, aún sentía que no encajaba del todo. A pesar de las palabras de María, el desafío seguía siendo enorme. La frustración comenzó a invadirlo, la misma sensación que había tenido cuando en el restaurante había perdido la calma con la camarera. Miró su reloj. Las horas pasaban rápidamente. Al día siguiente tendría que enfrentarse a su mayor miedo: intentar hablar con los locales sin sentirse ridículo. Andrés no quería seguir siendo ese turista distante, que no entendía nada y solo estaba de paso. Necesitaba integrarse, pero ¿cómo lograrlo si su español seguía siendo tan básico? Esa noche, después de cenar algo rápido, decidió salir a caminar. Las calles de la ciudad de noche tenían una atmósfera completamente diferente. Los colores de las paredes, los sonidos de la música en los bares cercanos y el eco de las risas de las personas lo hacían sentirse como un extraño que caminaba por una historia que no entendía del todo. Quería entenderla, pero cada paso que daba le parecía un pequeño tropiezo hacia la comprensión total. Mientras caminaba por una calle poco iluminada, encontró a un grupo de jóvenes sentados en una esquina, conversando animadamente. Andrés, con su impulso de superar sus inseguridades, se acercó con cautela. Uno de ellos lo miró y, como si lo hubiera reconocido, le sonrió. «¿Qué tal, güey?», dijo el chico, saludando con un tono relajado. Andrés intentó devolver la sonrisa, pero el güey lo desconcertó. No estaba seguro de cómo responder, pero se armó de valor y contestó: «Hola, ¿qué tal?». «¿De dónde eres?», preguntó el chico, con una curiosidad que Andrés encontró genuina. «De España», respondió Andrés, un poco inseguro. El chico se rió levemente. «Ah, ya se nota. ¿Y qué haces por aquí? ¿Solo de vacaciones?». Andrés dudó un momento. No quería simplemente decir que era un turista. Quería algo más, algo que lo conectara con ellos de manera auténtica. «Estoy aprendiendo español», dijo finalmente, con más convicción de lo que se sentía. «Quiero entender realmente cómo es México, no solo verlo desde afuera». El chico lo miró con interés y luego le ofreció un asiento. Los demás miembros del grupo asintieron, invitándolo a unirse. Andrés, un poco sorprendido, aceptó. Mientras se sentaba, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Había dado un paso importante. Se estaba abriendo al país de una manera que nunca había hecho antes. Sin embargo, la incomodidad aún estaba presente. Las conversaciones entre los jóvenes eran rápidas, llenas de slang mexicano que Andrés no lograba captar del todo. Frases como «está cañón» y «no manches» lo dejaban confundido, pero poco a poco fue comenzando a entender las expresiones a través del contexto. Un chico mencionó algo sobre una fiesta el fin de semana y Andrés se vio obligado a preguntar. «¿Qué significa no manches?», preguntó, temeroso de parecer aún más fuera de lugar. El chico se detuvo, lo miró durante un momento y luego soltó una carcajada. «No manches». Es como decir «no me digas» o «en serio». Es algo que decimos todo el tiempo. Andrés asintió, sintiendo que finalmente había recibido una pequeña victoria. Las palabras que antes parecían un jeroglífico ahora tenían sentido, aunque fuera en pequeñas dosis. Continuó escuchando, y a medida que avanzaba la conversación, se sintió más parte del grupo. Ya no solo estaba observando desde afuera, ahora lentamente, empezaba a entender los matices del lenguaje y la cultura. En ese momento, María pasó por la calle, caminando hacia su casa. Al verlo en ese grupo, sonrió y le hizo un gesto con la mano. Andrés le devolvió la sonrisa, sintiendo una gratitud inmensa por ella. Había sido ella quien lo había impulsado a salir de su zona de confort, a acercarse a las personas sin temer al ridículo. Cuando el grupo se despidió,
Andrés caminó de regreso al hostal, con la sensación de haber dado un paso crucial. Ya no era un extraño en las calles de México, ya no se veía a sí mismo como un simple turista. Aunque todavía quedaba mucho por aprender, sentía que había comenzado a integrar algo más profundo que las palabras, el espíritu de México. Al llegar a su habitación, se sentó en la cama, exhausto pero satisfecho. Pensó en todo lo que había vivido en las últimas 48 horas, en las personas que había conocido, y en cómo cada uno de esos momentos lo había ido moldeando. Esa noche, no sentía la inseguridad que lo había invadido al principio de su viaje. Sabía que el camino aún era largo, pero al menos ahora tenía las herramientas para recorrerlo con confianza. Mañana sería un nuevo día, lleno de más desafíos, pero también de más descubrimientos. El sol de la mañana iluminaba las calles de la ciudad mientras Andrés caminaba hacia el café, donde había acordado encontrarse con María. El aire estaba fresco, pero la luz cálida lo envolvía, dándole la sensación de estar en un lugar que ya no le era tan extraño. Aunque aún sentía esa chispa de ansiedad por su falta de fluidez en el idioma, algo en su interior le decía que debía continuar. Las experiencias recientes, esas pequeñas victorias en las que había entendido mejor el español y la cultura, lo habían preparado para dar otro paso. Al llegar al café, vio a María sentada en una mesa cerca de la ventana. Ella levantó la vista cuando entró y le hizo un gesto con la mano. Andrés sonrió y se acercó, sintiéndose más cómodo que en su primer encuentro. La camarera que había conocido días atrás ya no era un misterio, sino una persona con la que había empezado a compartir más que simples conversaciones. «¿Cómo estás?», preguntó María con una sonrisa mientras Andrés se sentaba. «Bien, bien. Todo un poco más claro, ¿sabes?», respondió Andrés, notando cómo cada vez sus palabras salían con menos inseguridad. María asintió como si ya lo hubiera anticipado. «Me alegra escuchar eso», dijo ella. «Eso es lo que pasa cuando uno se permite realmente vivir el lugar y no solo visitarlo». El café estaba lleno de ese característico bullicio matutino que tanto gustaba a Andrés. Los sonidos de las tazas chocando, las conversaciones entre clientes y la música suave de fondo le daban la sensación de estar realmente inmerso en el ambiente. María le preguntó si había probado alguna comida típica más, y él le contó sobre sus experiencias con los tacos y los jugos frescos del mercado. «¿Y qué tal? ¿Te atreviste con algo más picante?», preguntó María con una sonrisa pícara. Andrés rió, recordando el primer encuentro con el chile habanero. «Sí, pero aún no soy tan valiente», admitió. «Me queda mucho por aprender». Ambos rieron, pero Andrés comenzó a sentirse más relajado. Esa era una de las primeras veces en las que realmente se sentía parte de una conversación, no solo un observador que intentaba encajar. Las palabras ya no le parecían tan lejanas y empezaba a captar las sutilezas de las expresiones, esas que antes le resultaban incomprensibles. En ese momento, un grupo de personas entró al café. Eran jóvenes de la ciudad y rápidamente tomaron asiento en una mesa cercana. María los miró con un brillo en los ojos y luego se volvió hacia Andrés. «¿Sabías que aquí la gente no solo toma café para despertarse? Es un acto social, una excusa para reunir a las personas. No importa si es temprano o tarde, siempre hay un momento para el café y una charla», explicó. Andrés observó el grupo de jóvenes que rápidamente comenzaron a reír y a bromear entre ellos, como si se conocieran de toda la vida. «Eso lo he notado», dijo Andrés. «La gente parece estar siempre tan abierta, tan dispuesta a conectarse». María lo miró fijamente. «Es cierto, y es algo que para muchos es natural. A veces los turistas llegan y no entienden esa parte de la cultura mexicana. Ven solo las playas, los monumentos, pero lo que realmente hace que este lugar sea único es la gente, las conexiones que hacen. No se trata de qué tan bien hablas el idioma, sino de qué tan bien entiendes el corazón de las personas». Andrés se quedó pensando en sus palabras. Estaba empezando a comprender la diferencia entre ser un visitante y ser parte de algo más grande. La interacción con los locales,
Esa conexión sincera y desinteresada era lo que realmente formaba parte de la esencia de México. Y eso, más que cualquier lección de idioma o cultura, era lo que realmente importaba. El café continuó lleno de risas y sonidos, pero Andrés ya no sentía que era un extraño en esa sala. Con cada palabra que intercambiaba, con cada mirada que comprendía, sentía que estaba un paso más cerca de entender lo que María le había dicho. México no solo era un país para visitar, era un lugar para vivir, para sentir. A veces no se necesita hablar perfectamente, Andrés, dijo María, como si leyera sus pensamientos. Lo importante es estar presente, y tú estás empezando a estarlo. Andrés miró a su alrededor, observando a las personas conversando y riendo. Era cierto. No todo estaba en el idioma perfecto, en las palabras exactas. Lo importante era la conexión, la autenticidad. Ese era el verdadero sentido de su viaje. Esa tarde, después de su conversación en el café, Andrés caminaba por las calles de la ciudad con una sensación de logro. Había dado pasos importantes, tanto en su aprendizaje del idioma como en su comprensión de la cultura mexicana. Sin embargo, algo seguía rondando en su mente. Aunque las interacciones con los locales se volvían cada vez más fluidas, había una barrera invisible que aún sentía. Las palabras de María sobre el ritmo de vida mexicano lo resonaban constantemente. México no es solo un país para visitar, es un lugar para vivir, había dicho. Pero para Andrés vivir en México significaba también adaptarse, y a veces esa adaptación no era tan fácil como parecía. Se encontraba constantemente navegando entre su propia cultura y la de este nuevo país que lo había acogido. Pasaron los días, y aunque cada vez podía conversar mejor con las personas, algo lo frustraba. No se trataba solo del idioma, sino de las expectativas que él mismo tenía sobre su viaje. Había llegado con la esperanza de entender México de una manera profunda y auténtica, pero sentía que había algo que no lograba captar completamente. Los matices de la cultura, los pequeños detalles en la forma de relacionarse entre las personas, seguían siendo una especie de misterio para él. Una tarde, mientras paseaba por un barrio tradicional, se detuvo frente a una tienda que vendía artesanías locales. Era el tipo de tienda que atraía a los turistas, pero también a los mexicanos que querían llevarse algo de la tradición. Al entrar, saludó a la mujer que atendía el lugar, una señora de edad avanzada con una gran sonrisa. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó la mujer, notando el acento extranjero de Andrés. Solo estaba mirando, respondió Andrés, un poco avergonzado por su falta de confianza en las compras en ese tipo de lugar. La mujer asintió y se acercó a él con amabilidad. ¿De dónde eres?, le preguntó. Soy de España, respondió él, con la esperanza de que su acento no fuera tan notorio. ¡Qué bien!, dijo ella con entusiasmo. Yo también estuve en España hace muchos años, en Madrid. ¡Qué ciudad tan hermosa! Andrés sonrió, agradecido por la amabilidad de la mujer. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar de la ciudad, se dio cuenta de que había algo en su conversación que lo desconcertaba. Sí, Madrid es maravillosa, dijo él, tratando de aligerar la conversación. Pero ¿qué tal en México? ¿Cómo es aquí? La mujer se quedó en silencio por un momento, como si la pregunta hubiera tocado una fibra delicada. México es diferente, dijo finalmente, con una mirada que Andrés no pudo interpretar. Era una respuesta vaga, pero cargada de significado. ¿Cómo diferente?, insistió Andrés, curioso por saber más. La mujer suspiró levemente. México es un país que no siempre se entiende desde afuera. La gente, la cultura, todo tiene un ritmo propio, uno que no siempre es fácil de seguir. Es un lugar lleno de contrastes. A veces, la calidez de la gente te hace sentir como en casa, y otras, el caos te hace sentir que no encajas en absoluto. Pero al final, es un lugar donde las contradicciones son parte de su belleza. Andrés se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Sabía que lo que la mujer le decía tenía sentido, pero aún no comprendía completamente el caos
al que ella se refería. Para él, México era fascinante, pero también desconcertante. No lograba entender completamente los matices que se escondían en las conversaciones, en las miradas, en las interacciones cotidianas. Lo que pasa, continuó la mujer, es que en México no todo es como parece. Las cosas que para ti son simples, como pedir un café o hacer una pregunta en la tienda, tienen una carga de historia y de emociones que no siempre son evidentes, y si no entiendes eso, puedes sentirte perdido. Andrés asintió lentamente. La mujer tenía razón. Había días en los que sentía que, a pesar de sus esfuerzos, seguía sin entender realmente a las personas que lo rodeaban. A veces, el español que tanto había practicado no era suficiente para captar el verdadero significado de lo que se estaba diciendo. Y no solo era una cuestión de idioma, era también una cuestión de contexto, de historias y vivencias que no le eran propias. Cuando salió de la tienda, el aire cálido de la tarde lo envolvió nuevamente. No era el mismo aire fresco de la mañana, sino un calor que lo hacía sentir aún más aislado, como si estuviera rodeado de una cultura que, aunque abierta y generosa, seguía siendo un enigma. Se sentó en una banca en una plaza cercana, mirando a la gente que pasaba. Las parejas, los niños corriendo, los vendedores ambulantes. Cada uno de ellos llevaba consigo una historia, un contexto que Andrés aún no lograba descifrar por completo. En ese momento se dio cuenta de que México no era solo un lugar para estudiar o para aprender, era un lugar para sentir, para vivir y para entender que, aunque nunca llegara a comprender todo por completo, lo importante era seguir estando presente. Como le había dicho María, no se trataba de hablar perfectamente o de encajar en todo momento. Se trataba de estar allí, de escuchar y de abrirse a las experiencias, incluso cuando esas experiencias no eran fáciles de entender. Andrés se levantó de la banca y siguió caminando. Sabía que el viaje aún estaba lejos de terminar, pero ya no sentía la misma desesperación por comprenderlo todo. De alguna manera, había comenzado a aceptar que, tal vez, la belleza de México estaba precisamente en su caos, en sus contradicciones, y en la forma en que las personas, con su calidez y su historia, te enseñaban sin esperar nada a cambio. El siguiente día, Andrés se despertó con una sensación extraña en el estómago. Ya no era esa emoción nueva y fresca que sentía al principio de su viaje, sino una mezcla de ansiedad y reflexión. Después de tanto tiempo en México, sentía que ya no era un turista en el sentido tradicional, pero aún no lograba sentirse completamente integrado. Había momentos en los que se sentía cercano a los locales, como en las conversaciones con María y las personas que había conocido, pero en otros, la barrera cultural y el idioma seguían estando presentes. Decidió salir a caminar por la ciudad buscando alguna forma de resolver esa sensación incómoda que lo perseguía. Las calles estaban menos llenas de turistas que de costumbre, y Andrés aprovechó la tranquilidad para reflexionar sobre su experiencia. Algo había cambiado en él, y sabía que la diferencia no era solo el idioma. México no solo lo había desafiado a aprender su lengua, sino a comprender su manera de vivir, de ser. Al pasar por una de las plazas del centro, vio a María conversando con un grupo de personas que vendían flores en un puesto. Decidió acercarse y saludarlos. Como siempre, María lo reconoció inmediatamente y le hizo una seña para que se uniera. «Hola, Andrés», saludó ella con la misma calidez de siempre. «¿Cómo vas con el español?» «Voy», respondió Andrés con una sonrisa. «Pero aún siento que no es suficiente». María asintió, como si entendiera perfectamente lo que él quería decir. «No te preocupes. La lengua no es solo hablar correctamente, sino también entender el ritmo de la vida. Y eso, te lo aseguro, ya lo estás logrando», dijo María, como siempre dándole esa perspectiva que tanto lo ayudaba. Andrés miró alrededor, notando el ambiente relajado y natural que rodeaba a María y sus nuevos amigos. Las personas a su alrededor no parecían preocuparse por las barreras de idioma o por las diferencias culturales. Para ellos, la interacción era algo natural, algo cotidiano.
María, como siempre, estaba conectada a su entorno de una manera que parecía fácil, pero que para él requería esfuerzo. «Quiero que conozcas algo», dijo María mientras lo invitaba a caminar con ella. Andrés la siguió, curioso. «Este es el mercado donde vengo todos los domingos. No es como los otros mercados, donde hay turistas. Este es de los locales. Aquí es donde la gente realmente se conecta». Andrés aceptó, intrigado. De alguna manera, sentía que esta experiencia lo llevaría un paso más allá en su proceso de adaptación. No solo quería ser un observador más, sino alguien que pudiera comprender lo que sucedía detrás de las conversaciones, de los pequeños gestos que ocurrían en los rincones más alejados de la ciudad. El mercado al que lo llevó María era un lugar lleno de vida, pero muy diferente a los otros que había visitado. Las personas no estaban apuradas, ni había vendedores gritando para llamar la atención de los turistas. Era un espacio íntimo, donde cada puesto parecía contar una historia. María lo presentó a varios de los vendedores, quienes lo recibieron con sonrisas y una calidez genuina. Aunque Andrés no entendía completamente todas las conversaciones, sí podía notar el tipo de conexión que se generaba entre ellos. Era un tipo de relación que no dependía de las palabras, sino de la confianza y el conocimiento mutuo. Mientras caminaban entre los puestos, María comenzó a explicarle más sobre las costumbres locales. Le habló sobre la importancia de las tradiciones familiares, de cómo cada comunidad en México tiene su propio ritmo y sus propios códigos. Le dijo que a veces, para entender realmente a las personas, uno debe estar dispuesto a ver más allá de lo evidente. «Es fácil ver la superficie», dijo María, «pero lo importante está en lo que no se ve, en lo que las palabras no pueden expresar». Andrés asintió, sintiendo que las palabras de María resonaban profundamente dentro de él. Había llegado a México buscando una comprensión superficial, pero pronto se dio cuenta de que lo que necesitaba era algo mucho más profundo: comprender el alma del lugar. A medida que pasaban las horas, Andrés se sintió cada vez más conectado con el entorno. El caos del mercado, el ruido de las conversaciones, el bullicio de las compras y las risas, todo parecía encajar en un ritmo que ahora comprendía mejor. No era solo un lugar para comprar y vender, era un espacio donde las historias se tejían en cada esquina, y cada persona que pasaba parecía formar parte de una red invisible de relaciones humanas. Al final del día, mientras caminaba de regreso al hostal, Andrés se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ya no se sentía tan ajeno a la ciudad. Aunque aún quedaba mucho por aprender, había comenzado a comprender las conexiones que realmente importaban. No se trataba de hablar perfectamente, ni de entender cada palabra. Se trataba de estar presente, de escuchar y de aprender de cada interacción, por pequeña que fuera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Andrés sonrió al pensar en todo lo que había vivido. México no solo le había enseñado un nuevo idioma, sino que le había mostrado una nueva forma de vivir. Una forma de conectar con las personas sin necesidad de tener todas las respuestas, pero con la disposición de entender, escuchar y ser parte de algo más grande. Al día siguiente, Andrés se despertó con una sensación extraña. Había disfrutado de los últimos días, se había sentido más conectado con la gente, con el ritmo de la ciudad, pero algo lo inquietaba. Esa tarde, había quedado en encontrarse con María y algunos de los amigos locales que había hecho, y lo que le parecía ser un paso más en su proceso de integración, comenzaba a sentirse como un desafío en sí mismo. Ese día se sentía diferente. La ansiedad que había dejado atrás regresó, como si las barreras que pensaba haber superado estuvieran ahora frente a él, más grandes y más imponentes que nunca. Había estado practicando su español con María, con los vendedores en el mercado, con los niños del barrio, pero al final no podía evitar pensar en si su acento, su forma de hablar, lo hacían diferente. ¿Realmente lo aceptarían, o seguiría siendo el turista que no encajaba del todo? A lo largo de la mañana se encontró caminando sin rumbo, pensando en todo lo que había aprendido
y todo lo que aún no comprendía. Las calles, que antes lo habían recibido con brazos abiertos, ahora parecían más intimidantes. El bullicio de la ciudad, que antes era un canto lleno de vida, ahora lo desbordaba. ¿Qué le faltaba para ser parte de todo esto? La duda lo acompañaba como una sombra persistente, a pesar de que su español había mejorado considerablemente. Decidió que necesitaba salir de ese estado de incertidumbre. Se dirigió hacia el parque central, donde sabía que encontraría algo de calma. Necesitaba pensar, respirar y comprender lo que lo estaba deteniendo. Se sentó en una banca, observando a las familias, los vendedores ambulantes y los niños corriendo alrededor. La vida continuaba de la misma manera, ajena a sus dudas. Fue entonces cuando vio a María acercándose hacia él. Al principio la vio de lejos, y la ansiedad que había estado acumulando se intensificó. Estaba rodeado de gente que, a pesar de ser amable, aún le resultaba lejana, como si hubiera algo que no lograba tocar, algo que no terminaba de comprender. «¿Qué te pasa?», preguntó María, al notar la expresión pensativa de Andrés cuando se acercó. Andrés suspiró y negó con la cabeza. No sabía cómo explicarlo. «No lo sé», dijo, tomando un respiro. «Es como si ya no fuera un turista, pero tampoco pertenezco del todo a este lugar». María lo miró en silencio, como si estuviera procesando sus palabras. Luego se sentó junto a él, sin apresurarse a dar una respuesta inmediata. «Es normal sentir eso», dijo después de un largo rato. «La integración no ocurre de la noche a la mañana y no es un proceso sencillo. No tienes que ser mexicano para pertenecer a este lugar. Solo tienes que estar dispuesto a abrirte a lo que te ofrece, sin miedo a equivocarte». Andrés la miró, un poco sorprendido. No esperaba esa respuesta. De alguna manera, había estado buscando una respuesta más tangible, algo que lo ayudara a resolver su inseguridad, a sentirse aceptado de forma absoluta. Pero María estaba diciéndole que la aceptación no venía de una fórmula mágica, sino de estar dispuesto a ser parte del flujo sin expectativas estrictas. «Lo que te pasa, Andrés, es que estás buscando una respuesta que no existe. No hay una manera correcta de pertenecer, de ser parte de algo. Solo puedes ser tú mismo, y ese es tu verdadero reto. El resto, el idioma, las costumbres, eso es solo el marco. Lo que realmente importa es cómo te sientes aquí, en este momento». Esas palabras hicieron eco en su mente. Andrés se dio cuenta de que, en su afán por encajar, había perdido de vista lo más importante: ser honesto consigo mismo y con el lugar que había elegido para vivir. No necesitaba un pase de entrada o una validación externa. Ya estaba viviendo su experiencia, de la manera que era posible para él. «¿Y si me equivoco?», preguntó, casi en un susurro, como si ese fuera el verdadero miedo que lo paralizaba. «Eso es lo que nos hace humanos», respondió María con una sonrisa. «Equivocarse no es lo peor es no intentarlo». Andrés se sintió liberado, como si todo ese peso que había estado cargando sobre sus hombros se aliviara por un instante. No tenía que ser perfecto. No tenía que ser alguien que no era para encajar en el entorno que lo rodeaba. Lo único que necesitaba era seguir adelante, aprender de sus errores y no temer al proceso de adaptación. Con una sensación de alivio renovada, Andrés se levantó de la banca y miró a su alrededor. El parque ya no parecía tan grande ni tan intimidante. Las personas que caminaban cerca de él, los niños que jugaban y los vendedores que ofrecían sus productos ya no eran tan ajenos. Por primera vez sentía que todo estaba en su lugar. Estaba en México, sí, pero también estaba empezando a estar en su propia vida, sin expectativas imposibles. «Gracias, María», dijo Andrés con una sonrisa genuina. No necesitaba decir más. Sabía que, a partir de ese momento, su camino sería diferente. María asintió y se levantó también, caminando a su lado. «De nada, Andrés. Y recuerda, la única forma de realmente conocer un lugar es permitiéndote ser parte de él, sin miedo a lo que vendrá». El resto del día pasó de manera tranquila,
y aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, Andrés ya no se sentía tan solo en su lucha. Había comprendido que el verdadero viaje no era solo un desplazamiento físico a otro país, sino un proceso constante de adaptación y autodescubrimiento. Y estaba listo para lo que viniera. La mañana siguiente, Andrés despertó sintiéndose más ligero. La ansiedad que había estado arrastrando durante semanas se había disipado, reemplazada por una sensación de aceptación. Ya no se sentía como un extraño en las calles de México. Había aprendido que la adaptación no llegaba de la mano de la perfección, sino de la disposición para sumergirse en lo que la vida le ofrecía, tal como era. Los pequeños momentos, las sonrisas y los gestos se habían convertido en una parte fundamental de su experiencia. Era su última semana en la ciudad. Aunque había pasado un tiempo considerable en México, sentía que aún quedaba mucho por descubrir. El sol brillaba a través de las cortinas de su habitación y el sonido de la ciudad, con sus cantos de vendedores y las conversaciones entre vecinos, ya no le resultaba extraño. Andrés había aprendido a escuchar ese ruido como parte de su día a día, algo que, al principio, lo había desbordado. Ese día, como todos los demás, decidió pasear por las calles del centro. Había tomado la costumbre de caminar por las mañanas antes de hacer cualquier otra cosa, como una forma de reflexionar sobre su estancia. Esta vez, sin embargo, algo lo hacía sentir que era el momento de ir más allá de los simples paseos turísticos. Quería ver todo lo que había aprendido desde otra perspectiva, algo más profunda. Al pasar por un mercado que había visitado varias veces, Andrés notó a un grupo de niños jugando al fútbol en una de las esquinas. El sonido de la pelota, botando sobre el pavimento, lo llamó la atención y se detuvo a observarlos. Recordó cómo había jugado en la plaza de su ciudad natal cuando era niño, pero la imagen de esos niños jugando en medio del ajetreo de la ciudad mexicana le pareció una representación perfecta de lo que él había estado buscando, la simpleza y la alegría en medio de la vida cotidiana. Decidió unirse a ellos, no para jugar, sino para observar. Se sentó en un banco cercano y vio cómo el fútbol no solo era un juego, sino una manera de conectarse con los demás, de crear una comunidad sin barreras, sin prejuicios. No importaba si se hablaba perfecto el idioma o si se era de aquí o de allá. Lo importante era estar allí, compartir el momento y la energía que fluía entre los jugadores. Una de las niñas del grupo, que había notado su presencia, se acercó a él. Era una niña pequeña, con un par de trenzas en su cabello y una gran sonrisa. ¿Te gustaría jugar?, le preguntó en un español algo acelerado, como si estuviera acostumbrada a las preguntas de los turistas. Andrés sonrió, tomando un momento antes de responder. No sabía si debía aceptar. A pesar de que su español ya no era un obstáculo, sentía que había algo más en esa invitación, algo que lo desafiaba a salir de su zona de confort. No sé, dijo un poco dubitativo, pero ¿me enseñas a jugar mejor? La niña se echó a reír y asintió con entusiasmo. Claro, yo te enseño. Aquí todos jugamos, no importa si eres bueno o no. Andrés aceptó finalmente, un poco incómodo al principio, pero sintiendo cómo, poco a poco, la barrera de su timidez se desvanecía. Al unirse al juego, sintió que la conexión con esos niños no dependía de cuán bien jugara al fútbol ni de cuánto entendiera de la cultura local. Era una conexión simple, humana, que se formaba a través de un gesto, una sonrisa, un pase de pelota. Fue en ese momento cuando Andrés comprendió que la integración no dependía de ser perfecto, sino de ser auténtico. Después de un rato los niños se dispersaron y Andrés, con el rostro sonrojado por el esfuerzo físico, se sentó nuevamente en el banco. Estaba cansado, pero a la vez satisfecho. Había superado un obstáculo más, uno que no se trataba del idioma ni de la cultura, sino de su propio temor al ridículo, a no encajar. Esa tarde, al regresar al hostal, Andrés se sintió más seguro de sí mismo. Había comprendido que lo que realmente lo unía a México no era la perfección, ni el dominio completo del idioma o de las costumbres,
sino la disposición para abrirse a nuevas experiencias, para reírse de uno mismo y para conectar sin barreras. Durante las semanas que había pasado en el país, había aprendido a vivir en el momento, a escuchar más que a hablar, a observar más que a juzgar. Al final del día, cuando se sentó en su habitación, mirando por la ventana la ciudad que ahora le era tan familiar, Andrés pensó en lo lejos que había llegado desde que aterrizó en México. Ya no veía las calles como algo ajeno, ni las personas como simples figuras. Ahora entendía que la verdadera conexión no se encontraba en lo que uno puede aprender o en lo que uno puede hacer, sino en la disposición para ser parte de algo mucho más grande. Andrés sonrió para sí mismo, sintiendo una paz que no había sentido antes. Sabía que su viaje no había terminado, pero también comprendía que al regresar a su casa llevaría consigo algo mucho más valioso que las experiencias de un simple turista. Llevaría consigo una nueva forma de ver el mundo, una forma de verlo con los ojos de México, abiertos a la vida tal como es, sin miedo a lo desconocido. La última mañana de Andrés en México llegó de forma inesperada. Había pasado las semanas anteriores sumergido en un proceso de autodescubrimiento, aprendiendo no solo el idioma, sino también la manera de vivir que definía a este país vibrante. En esos días había forjado nuevas amistades, se había encontrado con los pequeños desafíos diarios que lo habían hecho crecer y, lo más importante, había comenzado a entender que las diferencias culturales no eran barreras, sino puertas abiertas a nuevas experiencias. Mientras tomaba su café en el hostal, Andrés miraba por la ventana. La Ciudad de México a sus pies parecía aún más intensa que la primera vez que la vio. Sin embargo, ahora ya no era un lugar ajeno ni intimidante. Las calles, antes abrumadoras, se sentían como viejos amigos con los que había compartido muchas historias y momentos. El bullicio de la ciudad ya no era ruido, sino música de fondo que le hablaba de la vida cotidiana. Las personas que antes se sentían lejanas, ahora tenían nombres, rostros y relatos que él había aprendido a comprender. A lo largo de su estadía, Andrés había hecho muchos descubrimientos personales. El proceso de adaptación había sido más complicado de lo que había anticipado, pero había logrado superarlo. Había entendido que ser parte de México no implicaba necesariamente perder su identidad, ni dejar de ser quien era, sino más bien abrazar lo que el país tenía para ofrecer sin perderse en el miedo a lo desconocido. No necesitaba ser un experto para sentirse conectado, solo necesitaba estar dispuesto a ser parte de lo que vivía, sin pretensiones. Al salir del hostal, Andrés caminó por las calles con un sentido de tranquilidad que antes no poseía. A lo largo de las semanas, había aprendido que el México de los turistas, con su visión idealizada y su visión superficial, no era el verdadero México. Lo que le había permitido conectar con las personas, con el país, había sido su disposición para sumergirse en lo cotidiano, en lo humano. No importaba si el español no era perfecto, si cometía errores o si no comprendía todos los detalles de la vida mexicana. Lo importante era estar allí, en el momento, dispuesto a aprender. Al llegar al mercado, Andrés se detuvo frente al puesto de frutas que tanto le gustaba. La señora que lo atendía, a quien había conocido desde su primer día en la ciudad, lo miró y le sonrió con cariño. Había algo en su mirada que transmitía una conexión que Andrés sentía profundamente. «¿Vas a regresar a casa, verdad?», preguntó la mujer mientras le entregaba una bolsa de mangos frescos. Andrés asintió, mirando la bolsa con una sonrisa nostálgica. «Sí, es mi último día aquí», respondió. «Pero llevo México conmigo. Llevo todo lo que he aprendido, las historias, las personas. No me iré vacío». La señora lo miró con una ligera sonrisa de aprobación, como si, al decir esas palabras, Andrés hubiera entendido lo que realmente importaba. «Eso es lo más importante», dijo ella. «México es un lugar que te cambia, pero solo si estás dispuesto a aprender, a vivir y a amar las pequeñas cosas que hacen única a esta tierra». Andrés se quedó pensativo unos momentos, mirando la bolsa con los mangos en su mano.
Ese gesto simple, el de compartir una fruta, representaba lo que él había llegado a valorar en su experiencia en México. La sencillez de los momentos, la autenticidad de las relaciones humanas y el aprendizaje que venía con cada paso dado. A medida que avanzaba hacia la salida del mercado, Andrés no pudo evitar sentirse agradecido por todo lo que había vivido. México no solo lo había desafiado a enfrentarse a nuevas culturas y costumbres, sino que también lo había ayudado a comprenderse mejor a sí mismo. Al principio, pensó que el viaje solo era una oportunidad para aprender un idioma, pero ahora sabía que había algo mucho más grande en juego: la posibilidad de abrirse al mundo, de crecer como persona y de aprender a ver la vida desde diferentes perspectivas. Mientras caminaba por las calles, Andrés reflexionaba sobre el camino que había recorrido. Lo que comenzó como una búsqueda superficial de aventuras había terminado convirtiéndose en un viaje profundo hacia la conexión humana. Sabía que, al regresar a su hogar, llevaría consigo más que recuerdos o fotografías. Llevaría consigo la esencia de México, una esencia que lo había tocado en lo más profundo de su ser y que lo acompañaría para siempre. Al llegar a la estación de autobuses, Andrés se detuvo un momento para observar la ciudad una última vez. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. La ciudad seguía viva, con su bullicio, su ritmo acelerado y sus historias que se tejían entre los edificios. Andrés sonrió y mientras subía al autobús se dio cuenta de que el viaje, aunque había llegado a su fin, le había dejado una huella que nunca desaparecería. Ya no era solo un turista que visitaba México. Ahora llevaba consigo un pedazo de ese país en su corazón. Y eso, pensó, era lo que realmente importaba. El autobús comenzó a moverse y Andrés miró por la ventana una última vez. Las luces de la Ciudad de México se desvanecían poco a poco a medida que el vehículo avanzaba por las carreteras, llevándolo hacia el aeropuerto, hacia su regreso a casa. El bullicio y el caos de la ciudad ya no lo perturbaban como antes. Ahora veía todo con una perspectiva diferente, más tranquila y serena. México lo había transformado, y él lo sabía. Mientras observaba el paisaje, pensó en todos los momentos que había vivido en los últimos meses. Al principio, llegó como un turista más, buscando aventuras, un escape temporal de su vida habitual. Pero a medida que pasaban los días, algo en él cambió. Se dio cuenta de que no estaba solo aprendiendo un idioma, sino también una forma de vivir. México, con su gente cálida y su cultura vibrante, lo había invitado a ver la vida desde otra perspectiva. Recapituló en su mente los momentos más significativos, las primeras conversaciones torpes con los locales, su frustración al no entender las expresiones locales, su sorpresa al ver cómo la gente, a pesar de las diferencias, se conectaba a través de las pequeñas cosas. La lección más grande que había aprendido era que las barreras culturales no se superaban con reglas rígidas o fórmulas mágicas, sino con apertura, empatía y una disposición a sumergirse en el momento, sin expectativas de perfección. Pensó en María, su amiga y guía en este viaje. Ella le había mostrado lo que realmente significaba pertenecer a un lugar, no a través del conocimiento intelectual de la cultura, sino mediante la aceptación y la disposición para aprender de los demás. México es un lugar donde las contradicciones se abrazan, le había dicho un día. Y eso fue lo que más le impactó. México no solo se definía por sus tradiciones, sino por la flexibilidad y la adaptabilidad que sus personas demostraban día tras día. Había momentos de caos, sí, pero también momentos de profunda conexión, momentos de alegría compartida y momentos de descanso, cuando todo parecía hacer sentido. Andrés recordó las tardes en el mercado, donde las conversaciones se entrelazaban de manera orgánica, sin prisa, como una danza que fluía naturalmente. Recordó las sonrisas de los vendedores, el esfuerzo de entender cada palabra, pero sobre todo, la satisfacción de sentirse parte de algo más grande. Esos momentos, pensó,
eran más valiosos que cualquier conocimiento superficial sobre el país. Lo que realmente había ganado era una nueva forma de relacionarse con el mundo. Mientras el autobús se acercaba a su destino, Andrés no pudo evitar sentir una ligera tristeza. Sabía que su vida en México llegaba a su fin, pero también entendió que su viaje no era un adiós, sino un hasta luego. Las lecciones que había aprendido seguirían con él, donde quiera que fuera. El regreso a casa ya no le causaba temor. Ya no sentía que iba a dejar atrás una parte de sí mismo al marcharse. En cambio, sentía que había crecido de una manera que nunca imaginó. México lo había tocado profundamente, y eso no desaparecería una vez que llegara al aeropuerto. Cuando llegó a su terminal, las puertas del autobús se abrieron, y mientras recogía su equipaje, miró una última vez la ciudad que lo había recibido con brazos abiertos. Aunque se dirigía de vuelta a su hogar, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Las experiencias, las personas y las enseñanzas que había vivido en este país lo habían cambiado. México le había ofrecido más que una lección de idioma o cultura. Le había ofrecido una nueva perspectiva sobre cómo vivir. Su vuelo de regreso fue tranquilo. Mientras el avión ascendía, Andrés miró por la ventana, sintiendo que, de alguna manera, México seguía ahí, dentro de él. La calidez de la gente, la belleza de los paisajes y las lecciones que había aprendido sobre la vida, todo se mantenía presente, como un susurro que lo acompañaría siempre. Al llegar a casa, no fue el choque cultural lo que le preocupaba. De hecho, ya no sentía que estaba regresando a algo que no le pertenecía. Su visión del mundo había cambiado, y sabía que con el tiempo, las conexiones que había hecho en México seguirían guiando su vida. Su tiempo allí había sido solo el comienzo de un viaje mucho más profundo, uno que no tenía un final definido, porque siempre quedaría algo por descubrir. El regreso a casa fue una experiencia agridulce para Andrés. Mientras el avión cruzaba el cielo hacia su destino final, no podía evitar pensar en todo lo que había vivido en México. Aunque se sentía agradecido por las lecciones que había aprendido, por las amistades que había hecho y por el crecimiento personal que había experimentado, también sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Al llegar a su ciudad natal, la sensación de familiaridad lo invadió, pero con una perspectiva diferente. Las calles que antes le eran tan cotidianas, ahora parecían tener un brillo distinto, como si, al regresar, hubiera redescubierto su propio entorno a través de los ojos de México. Los sonidos, los colores, la gente, todo parecía más vívido. Había aprendido a ver más allá de la superficie, a percibir lo que antes pasaba desapercibido. La adaptación, sin embargo, no fue inmediata. Aunque México le había enseñado a estar más presente, a disfrutar de los momentos sencillos y a conectar más profundamente con las personas, se dio cuenta de que algunas de esas lecciones no serían fáciles de aplicar en su vida cotidiana. En casa, las rutinas, el trabajo, las responsabilidades y la prisa por avanzar a menudo se interponían entre él y el tipo de vida que había experimentado en México. El primer fin de semana después de su regreso, decidió reunirse con algunos amigos para una cena. Había algo que le preocupaba. ¿Sería capaz de compartir lo que había vivido sin parecer pretencioso o distante? Sabía que la gente no siempre entendía lo que significaba estar tan conectado a una cultura extranjera. ¿Cómo hablar de la calidez de México sin que sonara como un simple cliché? Durante la cena, compartió historias y anécdotas, pero rápidamente notó que las conversaciones seguían su curso habitual. Nadie parecía tan interesado en lo que él había vivido, como si todo eso fuera demasiado lejano para ser relevante. Andrés, aunque agradecido por sus amigos, sintió una cierta desconexión, como si lo que había experimentado en México no encajara en el contexto de su vida anterior. De alguna manera, no podía dejar de sentir que algo importante había cambiado en él, pero no sabía cómo transmitir esa transformación a las personas que conocía. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Andrés reflexionó sobre lo que acababa de vivir. México lo había transformado, sí, pero al mismo tiempo
lo había dejado con una sensación de incompletitud. Había aprendido tantas cosas, pero ¿cómo podía integrar todo eso en su vida diaria? La vida en México había sido tan espontánea, tan centrada en las conexiones humanas, mientras que en su ciudad natal todo parecía más estructurado, más impersonal. Se dio cuenta de que las lecciones de México no eran fáciles de aplicar en un contexto tan diferente. Sin embargo, también comprendió que ese era precisamente el reto. La adaptación no era un proceso sencillo, y México le había mostrado que la vida no se trata solo de tener certezas o de seguir una fórmula establecida. La vida se trataba de estar dispuesto a enfrentar los desafíos, de ser flexible y de no temer a lo desconocido. Y eso, pensó Andrés, era lo que realmente había aprendido de su experiencia. Los días siguientes fueron de ajuste. Comenzó a aplicar pequeñas lecciones que había aprendido en México, aprovechar los momentos con las personas, ser más consciente del presente y no apresurarse tanto. En el trabajo, se dio cuenta de que las relaciones laborales podían ser más humanas si se les daba el tiempo adecuado y comenzó a interactuar más de manera personal con sus compañeros. También empezó a valorar las pequeñas cosas, como el simple acto de tomarse un café sin prisas, sin el estrés constante del día a día. Sin embargo, lo más significativo fue su cambio interior. México le había mostrado una forma de vivir más abierta, más auténtica. Aunque la vida diaria seguía siendo tan exigente como antes, Andrés sentía que ahora estaba mejor preparado para enfrentarla. Había aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, a conectarse más profundamente con las personas y a no dejar que las expectativas lo ahogaran. El regreso a casa no fue un regreso a la misma vida que había dejado atrás. Aunque las circunstancias externas seguían siendo las mismas, Andrés había cambiado, y con él, su forma de ver el mundo. México le había dejado un legado que no desaparecería. Las lecciones de vida, la calidez de las personas y el entendimiento de que lo importante no es solo lo que se tiene, sino lo que se vive, se quedaban con él para siempre. Mientras caminaba por las calles de su ciudad natal, Andrés sonrió. Sabía que el camino continuaba y que las experiencias vividas en México lo seguirían guiando, donde quiera que fuera. Había aprendido algo invaluable, que la vida no tiene que ser perfecta para ser significativa, y que lo importante es cómo elegimos vivirla, con apertura, con curiosidad y con el deseo de conectar. El regreso a la vida cotidiana fue más difícil de lo que Andrés había anticipado. A pesar de la emoción que sentía por reunirse con su familia y amigos, había algo que no podía dejar de notar: el ritmo frenético de su ciudad natal. Mientras caminaba por las calles que conocía tan bien, sentía que cada paso era más pesado que el anterior. México había sido una lección sobre cómo ralentizarse, cómo disfrutar del momento sin la presión constante de las obligaciones. Al principio intentó mantener la calma, aplicando lo que había aprendido en su viaje: la importancia de estar presente, de no dejarse atrapar por la vorágine diaria. Pero, a medida que pasaban los días, esa sensación de desconexión se hacía más palpable. En las reuniones con amigos sentía que las conversaciones giraban en torno a temas que ya no le interesaban tanto. Mientras todos hablaban de lo mismo, él no podía evitar pensar en lo que había vivido en México, en las conversaciones que iban más allá de lo superficial, en los momentos sencillos pero profundos que había compartido con las personas allí. Había una sensación persistente de que algo había cambiado en él, pero no sabía cómo explicarlo. Sus amigos y familiares, aunque felices de verlo, no podían comprender por completo lo que había experimentado. Al principio, intentó compartir algunas de las historias y lecciones que había aprendido, pero pronto se dio cuenta de que esas historias no encajaban en la narrativa común de su vida anterior. México había dejado una huella en él que no podía borrar, pero al mismo tiempo lo aislaba de lo que solía ser su realidad. Un día, después de una conversación particularmente vacía con un viejo amigo, Andrés se dio cuenta de que había algo más en juego.
México lo había enseñado a mirar la vida de una manera diferente, a valorar las pequeñas cosas, a conectarse con las personas de una manera más auténtica. Sin embargo, su regreso no significaba simplemente traer esas enseñanzas a su vida anterior. Necesitaba encontrar una forma de integrarlas sin perder lo que era. La verdad es que a pesar de que había aprendido a adaptarse en México, la adaptación a su propia vida de regreso era más compleja de lo que había imaginado. No se trataba de rechazar lo que había aprendido, sino de encontrar un equilibrio. Sabía que necesitaba aplicar lo que había vivido, pero también entendió que no podía vivir en un estado constante de introspección profunda o de búsqueda constante de conexiones significativas. Necesitaba encontrar un camino intermedio, donde pudiera disfrutar de su vida aquí sin perder lo que había ganado en México. Así que, con el tiempo, comenzó a tomar pequeños pasos. En lugar de sumergirse en las conversaciones superficiales, decidió ser más consciente de las interacciones que elegía. Buscó momentos más sencillos, como una caminata tranquila por el parque o una charla genuina con un compañero de trabajo. Intentó conectar con las personas sin prisas, sin el peso de tener que cumplir con expectativas o hacer grandes gestos. Y poco a poco, empezó a sentirse más cómodo en su propio entorno. Una tarde, mientras tomaba un café con su madre, Andrés se dio cuenta de que había encontrado un equilibrio. Ella le preguntó cómo le había ido en México, y esta vez, sin pensarlo demasiado, le habló con honestidad sobre lo que había aprendido. Le habló de las lecciones que había aprendido de la gente, de la calidez que lo había recibido, y de cómo había cambiado su forma de ver la vida. Su madre lo escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. «Parece que encontraste algo importante allá», dijo ella con una sonrisa. Andrés asintió, sintiendo una paz que no había experimentado antes. «Lo encontré, mamá, y estoy agradecido por ello». La conversación continuó sin mucho más que decir, pero algo había cambiado. Por primera vez, se sintió plenamente conectado con su vida aquí, sin sentir la necesidad de justificar lo que había vivido en México. Sabía que podía integrar ambas partes de su vida sin perder su esencia. México lo había enseñado a vivir de una manera más abierta, y eso era algo que seguiría llevando con él. A medida que pasaban los meses, Andrés se dio cuenta de que el regreso a la realidad no significaba necesariamente volver a la vida de antes. En cambio, significaba aplicar todo lo aprendido de una manera que enriqueciera su vida actual. México, con su calidez, su caos y su gente, le había mostrado que la vida no tenía que ser perfecta para ser significativa. Y aunque las rutinas y las responsabilidades siguieran existiendo, él estaba más dispuesto que nunca a enfrentarlas con una perspectiva renovada, una perspectiva que lo mantenía conectado con lo esencial. Al final, Andrés entendió que no tenía que vivir en un estado constante de búsqueda o reflexión. Lo que México le había dejado no era algo que se debía mostrar o contar constantemente. Era algo que debía vivir cada día, en los momentos más pequeños, en las conexiones más sencillas, y esa era la lección más importante que se llevaba. La vida no se trataba de encontrar respuestas definitivas, sino de estar presente en cada paso del camino. El tiempo pasó rápido después de su regreso. Andrés comenzó a adaptarse lentamente a su vida en casa, pero a pesar de la normalidad que parecía volver a instalarse, algo en él seguía cambiando. Las lecciones que México le había dejado no desaparecieron con el paso de los días, pero ahora las vivencias parecían estar tejiéndose en su vida diaria de manera sutil, casi imperceptible. A menudo se encontraba mirando a su alrededor, pensando en cómo las cosas habían sido antes de su viaje. Las conversaciones que compartía con sus amigos ya no le parecían tan atractivas. Sentía que hablaban de cosas triviales, mientras que él mismo había crecido de una manera más profunda. Había descubierto nuevas formas de pensar y de relacionarse con los demás. A veces se preguntaba si sus amigos notarían ese cambio en él, o si simplemente seguirían en su misma rutina, como si nada hubiera sucedido. Un día, mientras tomaba un café en su lugar favorito de la ciudad,
Andrés observaba a la gente pasar. El sol brillaba, el clima era cálido, pero todo parecía tan normal. Las personas caminaban rápido, con la cabeza baja, absortas en sus teléfonos o sus pensamientos. Nadie se detenía a mirar a su alrededor, a disfrutar del momento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una parte de él ya no encajaba en esa vida tan acelerada. México le había enseñado a apreciar la pausa, a valorar el silencio y a vivir el presente. Aquí todo parecía correr tan deprisa. La sensación de desconexión se hizo más fuerte. Se dio cuenta de que, a pesar de que había regresado físicamente, aún no se había despedido completamente de México. ¿Podría integrar todo lo que había aprendido en su vida aquí? ¿Sería posible equilibrar la vida tan acelerada de su ciudad natal con el ritmo más tranquilo que había experimentado en México? Andrés sabía que la respuesta no era sencilla. Empezó a reflexionar sobre lo que realmente quería en su futuro. México le había mostrado algo que hasta entonces le era ajeno, la importancia de no vivir para el futuro, sino para el ahora. Cada momento, por más pequeño que fuera, tenía un valor intrínseco, algo que en su vida anterior nunca había detenido a considerar. Mientras el mundo a su alrededor parecía obsesionado con el éxito, las metas y la constante búsqueda de más, él ahora sabía que había algo más profundo, algo más esencial que debía perseguir. Decidió que debía tomar algunas decisiones importantes sobre cómo quería vivir. Sabía que las lecciones que había aprendido en México no eran algo que pudiera simplemente dejar atrás. Quería incorporar esas enseñanzas a su vida de una manera que le permitiera mantener el equilibrio. No se trataba de rechazar el ritmo de su ciudad natal, sino de encontrar un espacio para la reflexión, la paz interior y la conexión genuina con los demás. Quería dedicar tiempo a las personas que realmente importaban, a las experiencias que lo hacían sentir vivo y a los momentos que, aunque simples, eran los que realmente le daban significado. No sabía exactamente cómo lo haría, pero sabía que el primer paso era seguir escuchando esa voz interior que le hablaba desde su tiempo en México. Esa voz que le recordaba que la vida no se trata de alcanzar metas sin fin, sino de disfrutar el viaje, de estar presente y de ser agradecido por lo que ya se tiene. Un par de días después, se encontró con María en una videollamada. La conversación, que al principio parecía ser como cualquier otra, rápidamente tomó un giro más profundo. Andrés, sin pensarlo demasiado, le habló de sus reflexiones sobre el regreso y cómo la vida en su ciudad natal ya no le parecía la misma. María, siempre tan sabia, escuchó en silencio antes de responder. Lo que México te enseñó es algo que nunca olvidarás, pero también tienes que entender que tu vida aquí, aunque diferente, tiene algo valioso. No se trata de replicar exactamente lo que viviste en México, sino de integrar lo mejor de ambos mundos. La clave está en lo que tú decidas priorizar. Las palabras de María calaron profundo en Andrés. Ella tenía razón. No se trataba de hacer que la vida aquí fuera como la de México, sino de llevar consigo lo mejor de ambas. El reto era encontrar ese equilibrio, ser consciente de lo que realmente le daba paz y satisfacción, y luchar por integrar esos momentos en su rutina diaria. El futuro parecía incierto, pero por primera vez, Andrés no temía a esa incertidumbre. Sabía que había aprendido a adaptarse, a vivir con más apertura y a apreciar cada momento tal y como llegaba. El camino que tenía por delante ya no era claro ni recto, pero entendió que eso era lo que lo hacía emocionante. El viaje a México lo había transformado de formas que nunca habría imaginado, y aunque su regreso a casa había sido desafiante, ahora veía ese desafío como una oportunidad para crear una vida más auténtica, más conectada consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. El futuro podía ser incierto, pero lo importante era estar preparado para vivirlo con una nueva perspectiva. Y finalmente, esa incertidumbre ya no le daba miedo. Con el paso de los meses, Andrés descubrió que la verdadera transformación no era algo que ocurriría de forma inmediata. México le había ofrecido una visión del mundo mucho más amplia,
Pero lo que él necesitaba ahora era integrar ese aprendizaje en su vida diaria, en su rutina, en sus relaciones. No sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Cada vez que pasaba por el parque o por el mismo mercado donde había comenzado a entender los matices de la vida cotidiana, se detenía un momento a observar. No solo las personas, sino también los pequeños detalles, el sonido de las hojas al moverse con el viento, el aroma del pan recién horneado, las sonrisas de los niños jugando en la calle. México le había enseñado a ver lo que había sido invisible para él antes. Esa habilidad de detenerse, de hacer una pausa y valorar lo que parecía trivial, se había quedado con él. En su día a día, Andrés comenzó a ser más consciente de sus interacciones con los demás. Ya no se sentía tan apresurado para lograr cosas. Había aprendido que las conversaciones más valiosas no eran las más rápidas ni las más productivas, sino aquellas que surgían espontáneamente, sin presión como las que había tenido en las plazas de México. Ahora buscaba esos momentos en su ciudad natal, donde la conexión humana no fuera superficial. Un día, mientras hablaba con su compañero de trabajo, Andrés notó algo en la forma en que interactuaban. La conversación no giraba solo en torno a tareas o resultados. Hablaban también de la vida, de las experiencias personales, de las cosas que realmente importaban. Era un diálogo más profundo de lo que había estado acostumbrado. No era una gran revelación, pero en ese pequeño momento, Andrés se dio cuenta de que había integrado una parte de México en su vida sin darse cuenta. El tiempo pasó, y aunque la vida seguía siendo tan rápida y a veces caótica como antes, Andrés se dio cuenta de que las lecciones de México no solo lo habían cambiado a nivel personal, sino que también le habían dado herramientas para enfrentar los desafíos cotidianos con una mente más abierta. El estrés que antes lo consumía parecía ahora menos abrumador. Aprendió a tomar un paso atrás, a respirar y a recordar que, al igual que en México, no todo debía resolverse de inmediato. Algunas cosas simplemente tomaban tiempo. La conexión que sentía con México seguía viva, pero de una manera más sutil. No era algo que necesitaba forzar ni mostrar, sino algo que se había integrado en su vida, en su forma de ser. Ya no buscaba constantemente momentos de reflexión o de paz, porque había aprendido que esos momentos pueden encontrarse en la rutina diaria si uno está dispuesto a buscarlos. Había dejado de ver su vida como un conjunto de tareas que debían cumplirse y ahora las veía como una serie de oportunidades para estar presente, para conectar, para aprender. La relación con su familia también comenzó a cambiar. Aunque al principio no entendieron completamente su necesidad de cambio, con el tiempo empezaron a notar su forma diferente de enfrentar las dificultades. Empezaron a valorar las pequeñas conversaciones, los ratos tranquilos en los que compartían más que solo palabras. En una comida, su madre le preguntó, con una sonrisa que Andrés no había visto en mucho tiempo, ¿sigues practicando lo que aprendiste allá? Andrés sonrió, mirando a su alrededor, como si las respuestas estuvieran en los mismos momentos cotidianos. Sí, mamá, creo que ahora lo llevo conmigo en todo lo que hago. Era una respuesta simple pero significativa. México le había dejado una marca, pero no era una marca visible. Era una huella interna que lo impulsaba a vivir con más conciencia, con más gratitud por lo que ya tenía. No necesitaba seguir buscando algo fuera de sí mismo, porque la verdadera paz que había encontrado en México estaba en su interior. Aunque su vida había vuelto a la normalidad, Andrés ya no temía el futuro. Sabía que las lecciones que había aprendido seguirían guiándolo, sin importar lo que viniera. Había encontrado su lugar entre dos mundos, el de su ciudad natal y el de México, cada uno con sus propios retos, pero ambos con la capacidad de enriquecerlo. Así, mientras continuaba su camino, Andrés entendió que la verdadera transformación no era un destino, sino un viaje continuo. Y lo mejor de todo era que ahora podía disfrutar de ese viaje con una visión más clara, más plena y más abierta. México le había dado el regalo de vivir plenamente en cada momento, y ese era un regalo que, a partir de ese día, no dejaría ir jamás.